Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Uno de sus amigos directos, además muy querido por mí, es Manuel Riera Domínguez, que hace unos días estuvo en una de las clases inaugurales de estos conversatorios, y que es la cuarta generación en el estudio Riera, creado en el año de 1916 por el abuelo de quien hoy es mi invitado. Hablo de Manuel Riera Escudero, un expresidente del Colegio de Abogados de Asunción, uno de los abogados más prestigiosos del Paraguay, dirigiendo desde siempre ese estudio maravilloso que tiene en el centro asunceno, y cuya cuarta generación, he dicho, es mi querido Manuel Riera, hoy presidente del Colegio de Abogados. Yo tengo por Manuel Riera un sentido de profundo de amistad. En alguna ocasión, necesitando yo un abogado, siendo yo el insumo jurídico, lo elegí a él como abogado, ¿no? Lo elegí como abogado. Lo que no impidió que él, cuando tuviera que litigar conmigo, litigara como tiene que litigar. Como tiene que litigar defendiendo los intereses de su cliente y a cara de perro conmigo, cosa que yo nunca he dicho nada porque así tiene que ser. Y me congratulo de que Manuel Riera sea un abogado de ese fútbol. Yo no quería dejar estos conversatorios sin terminar con esta charla mía. Era una charla, no de derecho, ni siquiera para procesar, sino una charla de la vida, ¿no? Cuando yo recalé en Paraguay, hace más de 30 años, ya no recuerdo cuánto, juro, y fue antes de la convención constituyente de la actual constitución, así que estamos hablando de los 90 y tantos. Y di un montón de cursos convocados a la sazón por la Asociación de Magistrados de Paraguay, que era presidida por un camarista importante, que fue Luis Escobar Faela, después fiscal general del Estado durante muchos años. Y en primera fila, durante todos mis cursos, tuvo dos Riera escuderos, Manuel y su hermano Enrique, menor. Si hay alguien jodido escuchando una clase, eran los dos Riera, particularmente Manuel, que preguntaba y insistía y hacía pasar ahí la de caer reexplicando las cosas, porque me ponen secciones dilatorias mentales al tiempo que estaba hablando, ¿no? Por supuesto es mucho más joven que yo, pero eso generó una buena amistad que dura con los años, bueno, hasta el punto que lo acabo de escribir como buen abogado y además abogado personal. Y hoy he descubierto que Manuel Riera filosofa la vida, filosofa el derecho. Y yo cuando recalé a Paraguay me encontré con una corte muy importante, con gente de pro, con gente de bien, con gente realmente inolvidable. Yo llegué a Asunción y la corte era presidida por el doctor Correa, que me dijo un día: ¿y usted que viene tanto a Paraguay, por qué no aboga en Paraguay? Y yo no querría, le dije, no podía ponerme para hacer examen para revalidar mi título. De ninguna manera, me dijo. Usted, conforme al Tratado de Montevideo, siendo abogado argentino, es abogado en Paraguay también. Así usted me trae su título, yo en un rato lo hago abogado paraguayo. Y así fue. Yo el abogado 3.274, una matrícula que debe tener más de 80.000 personas. Y ya desde entonces he tenido contacto con Manuel y conversado con él durante mucho tiempo. Bueno, en este tren intimista, en este tren de recordaciones, te recibo, Manuel, con el afecto que sabes que te tengo. No quiero terminar estos encuentros sin una charla contigo. Y quiero que comencemos el Poder Judicial a partir de lo que estoy recordando. Yo no presencié, no vi, no estuve, no fui amigo de los miembros de la Corte anteriores a la presidencia de Correa. Los demás los conozco todos, no los recuerdo a todos. Quiero que partamos de allí y hagamos reminiscencias judiciales. ¿Vos te acordás, Manuel, de lo que estoy hablando? Yo, cuando eras un jodido en primera fila, que me expulsabas cada cosa que yo decía.
Sí, me acuerdo perfectamente, Adolfo. Creo que sigo siendo igual, ¿verdad? No creo que haya mejorado mucho. Habitualmente digo que los vicios y las virtudes con los años se acentúan. O sea que tu Más las adjetivo, virtudes que los vicios, no, perdón, más los vicios que las virtudes. lo cual quiere decir que tu adjetivo está enfatizado. Sí, yo recuerdo esa época. Yo soy la última generación de alumnos de la Facultad de Derecho de los grandes profesores, de los bueyes sagrados que teníamos en Paraguay. Eh, no lo tuve a don Luis de Gasperi porque ya no daba clase, pero vivía todavía. Y no lo tuve a don Manuel Capurro, que murió muy joven, y a Soler, pero después a todos, incluyendo al que conocíamos con el nombre cariñoso de Caiguá de Plata, que traducido al español quiere decir cabellos blancos o cabellos de plata, que era don Víctor Riquelme, en ese entonces una montaña de sabiduría. Lo tuve a don Salvador Villagra Mafiodo, que era un hombre que te decía: el problema, mi hijo, porque en ese entonces te trataban de mi hijo normalmente los profesores, y yo tenía la ventaja de ser hijo de mi padre y nieto de mi abuelo. Entonces, era realmente su hijo para todos esos profesores que fueron o compañeros de papá o compañeros de mi abuelo, como don Víctor Riquelme o otros como él, como Ezequiel González Alsina, César Garay, el padre, el actual ministro de la Corte. Entonces, don Salvador me decía: el problema de los abogados en Paraguay, mi hijo, es que no estudian filosofía del derecho. Entonces se estudiaba o se simulaba estudiar filosofía del derecho. Mi profesor fue Óscar Pacielo, otro amigo tuyo, el padre de Oscarcito, el actual presidente del Consejo de la Magistratura. Un gran presidente de corte fue Oscar Pacielo. Uno de los grandes ministros que pasaron por la corte, ¿verdad? Además, un presidente que es abogado, su mujer y su hijo, en una Así es. familia que se alternó en la presidencia del colegio, ¿no? Así mismo, Oscar fue el gran presidente del Colegio de Abogados. Él fue el que rompió el pacto político que existía, en donde se sucedían presidentes colorados, liberales y febreristas en aquel entonces. Y Oscar rompió el pacto, hizo un colegio maravilloso con personas como el doctor Peroni, como Antonio Telechea, etcétera. Y a ese colegio entré yo, ¿verdad? Y ahí aprendí de esta gente. Esos fueron mis maestros, realmente verdaderos maestros, Adolfo, pero de un sistema de educación, yo no sé si definirlo de la corriente histórica, pero había mucho de exégesis en la educación de entonces. Es decir, se estudiaban las materias codificadas y se siguen estudiando hasta hoy, y no se estudiaba en serio filosofía del derecho. Es decir, la filosofía del derecho era una materia de las que rendíamos en noviembre rápido para pasar el año. Cuando estudiábamos obligaciones o cuando estudiábamos derecho procesal civil o penal, siempre lo hacíamos al comienzo, entre las primeras materias o entre las últimas, para poder leer la materia después de las vacaciones o antes de empezar la vorágine de los exámenes. Y las otras, criminología, finanzas, todas esas cosas leíamos muy rápido. Y filosofía del derecho increíblemente estaba entre esas. Entonces nosotros no tuvimos lo que yo veo que mi hijo aprendió en ese posgrado tuyo, en ese posgrado de Rosario, donde le enseñaron algo que nosotros no aprendimos. Es decir, nosotros somos hijos del Código de Vélez, que es el área que más conozco, me siento más cómodo en lo civil. Y obviamente no leímos Vélez. Nosotros leímos a quienes leyeron a Vélez. Nosotros leímos Salvat, Révora, Lafay, Bibiloni, etc. Entonces, obviamente, como los bebés comíamos el derecho civil como si fuera una papilla, ya estaba digerida, estaba masticada, no había ninguna necesidad de pensar, era sencillamente cuestión de memorizar. Después vino el Código del 86, que entró en vigor en el 87, y eso nos obligó a leer el texto. Recuerdo, era presidente del Colegio de Abogados cuando apareció Wolfgang Schöne, que acaba de fallecer Acaba de fallecer. en España. Y Schöne nos decía a nosotros: el problema de ustedes es que ustedes no leen el texto. Es que no sabíamos leer el texto, Adolfo. Nos costaba leer el texto, estaba todo digerido, estaba todo masticado.
Y cuando llegó el Código del 86, empezamos a leer el texto. Y ahora sí notamos en el texto todos los problemas que tiene la redacción, la norma. Empezamos a entender si es descriptiva, si es prescriptiva, si tiene definiciones, no tiene definiciones, si las comas funcionan o no funcionan. Hoy en día empezamos a entender, lamentablemente muy tarde. Muy tarde. Pero personas como mi hijo, gracias a la influencia de esa escuela de posgrado de Rosario, se dieron cuenta de la importancia de la teoría del derecho. Entonces, ya no se estudia solamente la norma codificada, se estudia teoría, se estudian conceptos. Y eso te da una amplitud y una visión maravillosa que yo la siento en las discusiones. Noto que mi experiencia es superior, es importante, es relevante, es trascendente, pero también noto que su visión del derecho es mucho más completa que la mía y sobre todo tiene una perspectiva mucho más amplia. Es decir, mi visión es más pequeña y yo noto también que todo lo que él dice o todo lo que oigo o todo lo que estudio sobre teoría del derecho, que estoy estudiando otra vez filosofía y teoría del derecho, nosotros lo sabemos, pero no lo tenemos sistematizado. Y es de una gran riqueza encontrar gente que realmente sistematiza. Entonces, teníamos una matriz insuficiente. Oye, te interrumpo. Vos sabés que corroborando lo que vos acabas de decir, hace muchos años tuve un alumno que me dijo: doctor, yo estoy harto de estudiar perfumería jurídica, es decir, a las finanzas, a todas esas materias que no sirven para nada, abogadilmente hablando, ¿no? No a la Sí, cultura, sino a la profesión de abogado. Y me dijo, hablamos de economía política, de sociología, y me dijo: dígame, doctor, si usted tuviera que decirme qué debo estudiar yo para ser abogado, a ver, dígame lo menos que debo estudiar. Yo le dije: mira, usted estudiaría primero parte general de Derecho Civil, si no, no sabes qué persona. Estudiaría obligaciones, estudiaría filosofía procesal para poder abogar, y una materia para la cual especializarme, sociedades o contratos o penal, ¿no? No, doctor, es demasiado. Me dijo: no, deme menos, deme bastante menos. Digo, obligaciones, filosofía y procesal. No, menos, filosofía y procesal, le dije yo, ¿no? ¿Y por qué filosofía? Porque si no sabes filosofía no entendés la vida, ni el derecho, ni nada. Es ver las cosas desde arriba que te hace tener una omnicomprensión de los fenómenos que de otra forma no podrías tenerlo nunca. Y vos sabés que hablaste recién de la experiencia de tu hijo Manuel. Mane tuvo un profesor de filosofía extraordinario, que fue Ariel Álvarez Gardiol. Hoy que estamos charlando, se cumple el tercer aniversario de su muerte, al cual extrañamos muchísimo, que era un filósofo extraordinario, de una cultura insoportable. Era un hombre que tiraba los datos así uno tras de otro y te enloquecía, porque yo le decía: insoportable su cultura, y él gozaba por eso de insoportable, ¿no? Por decir una cosa que era inaudita. Estoy de acuerdo con eso, es importante, pero ya eso no se estudia, ¿eh? pero es un error, Adolfo, coincido contigo. Yo lo conocía a Álvarez Gardiol. Eh, Almorcé contigo y con él en el Hotel Guaraní un día acá en Paraguay. Es cierto, es cierto. Era un viejito encantador, realmente sencillo, desprotocolizado y transmitía conocimiento. Yo conocí su libro de introducción al derecho antes que al autor. Y esto se debe a que cuando se hizo la Universidad Unida, el rector de la universidad fue Mario Paz, el primero. Y Mario Paz me llamó y me pidió que enseñe derecho procesal. Como estaba vinculado yo al derecho procesal, le enseñé en la Católica 15 años, entonces me dijo: venía a enseñar procesal. Yo le dije: no quiero más enseñar procesal, Mario. Quiero enseñar introducción al derecho. Yo aprendí tan mal introducción al derecho que quiero enseñar bien introducción al derecho. Y me dijo: de acuerdo, te doy la cátedra de introducción al derecho. Y dije: pero quiero meter un estilo nuevo, un programa nuevo, hacer programa, me dijo. Y tomé el libro de Álvarez Gardiol y hice el programa siguiendo a Álvarez Gardiol.
Lamentablemente UNIDA no tuvo alumnos por la noche, tenía alumnos solamente por la tarde. Y finalmente, como yo no pude encargarme de la cátedra, la hizo Martínez Simón, Alberto, el actual ministro de la Corte. Claro. Y Alberto agarró mi programa, me preguntó de dónde saqué el programa, le conté cuál era el libro, le dije que siguiéramos ese libro y él se encargó de desarrollar. Y en Unidas, Álvarez Gardiol es el libro de texto de introducción al derecho, pero con este criterio que estamos hablando, es decir, con una mentalidad de análisis del derecho de una perspectiva muy superior a la que nos enseñaban a nosotros, que nos enseñaban derecho público, derecho privado, la Constitución, los códigos, etc. Hoy en día, estudiar todas las teorías del derecho desde el justnaturalismo en adelante hasta nuestros días es algo que la gente ignora, la mayoría ignora, y ni siquiera sabe, como me decía el doctor Mendonca, si uno no tiene una posición filosófica dentro del derecho, no puede tomar decisiones acertadas. Uno tiene que definirse filosóficamente. Y por hacer las dos grandes ramas, me decía el profesor Juan Carlos Mendonca, me decía, o sos justnaturalista o sos justpositivista, aunque ya no es el justnaturalismo de la época de Grocio, ¿verdad? Pero de Hugo Grocio, pero sí, una manera de justnaturalismo. Y bueno, y después vino toda la polémica hard working y ahí se armó el gran lío, ¿verdad? Y hasta hoy sigue la discusión. Y ahora este neoconstitucionalismo nos está volviendo locos a todos. Bueno, pero esa es la reedición del derecho natural, ¿no? Claro, 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 ¿verdad? Y yo yo fui ayudante de cátedra Antonio Telechea, con quien, al igual que contigo, tuve pleitos fantásticos, él de un lado y yo de otro, a tal punto que un día en un escrito yo puse, excelencia, no crean lo que dice el doctor Telechea, está haciendo lo del tero, pone los huevos en un lado y canta en otro, dije. Y me contestó Antonio diciendo, ¿de dónde el doctor Riera deviene en ornitólogo oportunista? pero eran líderes. Sí, Eran pero líderes, Telechea fue Caraiguazú, no fue un gran señor, ¿no? claro. Este, yo Yo tengo presenté, de Telechea grandes recuerdos, ¿no? Grandes recuerdos, como fue director de la ley. La obra que hizo con el Código Civil fue muy importante. sí, sí, sí. Yo tuve el honor de presentar su segunda edición de la acción autónoma. Y entre las cosas que dije es que intenté contar cuántas veces escribió la palabra justicia. Y llegó el día de la presentación del libro y no terminé de contarlas. Porque esta es una discusión eterna. ¿Qué hace el juez? ¿Hace justicia o aplica la ley? Y volvemos a Olmes, al realismo jurídico. Claro. Uno se pregunta 1000 veces y tengo una discusión eterna con mi hijo, porque Mane es un positivista ultranza. Está muy positivista. Y yo reconozco que no se puede ser juez Pero y no se, Man es un buen alumno de maestría, ¿eh? sí, y no se puede ser juez y no se puede ser abogado o litigante sin ser positivista. Pero tengo una gran discusión con él en eso y siempre le cuento un caso en donde una ley paraguaya, y él me dice hay que aplicar la ley, una ley paraguaya establece que en el sistema financiero aquel empleado que rompe el vínculo laboral habiendo cumplido 20 años de aporte, tiene derecho a jubilarse. Y el banco tiene la obligación de hacer la cantidad de aportes necesarios que le falten para jubilarse. Entonces yo planteé en el Tribunal de Cuentas, en un caso, la tesis de que ese caso está fundado en un principio arbitrario, en donde a partir de un acto ilícito se obtiene un derecho, lo cual es ilegal o es injusto, no sé cómo decirlo, Absurdo. o es Absurdo. inmoral, porque es el caso del heredero que mata al causante.
¿verdad? Es decir, se genera el derecho a partir de un acto ilícito. El doctor Sindulfo Blanco, entonces uno de los miembros del Tribunal de Apelación, me dijo, tiene razón, pero la ley es la ley. Y perdí el caso. Se fue a la corte y la corte repitió la frase, la ley es la ley. Dura es la ley, pero es la ley. Pasó el tiempo, cambiaron los ministros de la corte y vino una corte fantástica en donde estaba el doctor Jerónimo Irala Burgos. Y el doctor... que tenía otra mentalidad ir al laburo. Otra mentalidad. Era Claro. más humanista. Era de la generación de los humanistas de entonces. Y recuerdo que no me acuerdo cómo se llamaba el abogado ahora, pero en un caso similar planteó la tesis. Sindulfo Blanco volvió a decir la ley es la ley, pero el doctor Irala Burgos dijo esto es inmoral y revocó la resolución. Bueno, para un positivista esto es herejía pura. Entonces Manes me dice, esta es una discusión que hay que hacerla en el Parlamento. Pero el juez tiene que aplicar la ley, ¿verdad? Y ahí tenemos otra vez una discusión con él sobre el control difuso, el control concentrado de la constitucionalidad y cosas por el estilo. Pero se nota la influencia de Rosario en las discusiones con él. Nosotros somos un poco más producto del humanismo vigente en aquel entonces. Oye, yo el otro día, bueno, en los inicios de estas conversaciones, tuve una charla muy detenida y prolongada con una persona a quien yo admiro profundamente, que es el catedrático de filosofía en la Universidad de León, hablo de Juan Antonio García Amado, de una cultura exquisita y de una posibilidad, de una capacidad de discusión envidiable, ¿no? Y él habla de su querido amigo Manuel Atienza y lo destroza cuando está hablando de todas las cosas que dicen Atienza, Alessi, Ibáñez, etc. Pero es alguna cosa interesante. Él es un comentarista de la Constitución de Bonn. Él hace una explicación de cómo nace la Constitución. Y yo saco como conclusión de esa conversación constitucional que la Constitución de Bonn es el triunfo final y oculto del nazismo. Había que explicarlo todo esto, ¿no? Pero esa es la Constitución, mirada como un orden objetivo de valores morales, es lo que inspira todo lo que es neoconstitucionalismo, que confunde pecado con delito, confunde moral con derecho, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo que he sido juez tantos años de mi vida, yo he sido como era el laburo, ¿no? Pero creo, en muchas ocasiones, pero creo que no es bueno eso, porque mi moral es mía y tu moral es tuya, el derecho es de los dos. Y Roma decía, dura lex, sed lex. Sí. Si queremos una convivencia, lo que hay que buscar es la derogación de la norma que si Sindulfo Blanco te la estaba apoyando, ¿no? Y que la tiró abajo la moral de Irala Burgos. Era un gran señor, ¿eh? Yo lo recuerdo calladito. Era uno de los grandes, era uno de los grandes. Recuerdo cuando lo nombraron decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y mejoró sus recursos. Él fue profesor nuestro de historia en el colegio, después fue profesor mío de Derecho Internacional y Penal. Y muy amigo nuestro, exalumno del colegio, y se genera hay un hilo invisible que une las generaciones del Colegio San José. Y le decíamos a Nité, era su apodo, le decíamos, Nité, ya podés comprarte un auto. Y él decía, no, porque si no sigo usando mi medio de transporte, que es el tranvía, no puedo preparar mis clases. Entonces él ese día tenía clases de mañana en San José, de tarde en el GET, más tarde en la Facultad de Derecho, etcétera, y tenía todas las clases en fichas. Y se metía en el bolsillo las fichas de la clase del día. Y subía al tranvía y leía su ficha y preparaba su clase en el tranvía. Entonces dice, si tengo que manejar no puedo preparar mis clases, decía. Ese era Irala Burgos. Y cuando fue ministro de la Corte, el chofer lo traía a su casa, que vivía sobre la avenida Mariscal López, y llevaba el coche y lo guardaba en el garaje de la Corte.
y al día siguiente lo venía a buscar, nunca en su vida abusó de los bienes públicos. Esos son ejemplos que... Sí, una rara avis, ¿no? En el Paraguay una rara avis, ¿no? Así mismo. Oye, Así pero él mismo. estaba en esa corte, estaba Correa, estaba Garcete Cambiase, que me recuerdo, estaba Benito Pereira Sayer, Así es. Estaba Pusineri Escala. estaba Pusineri. Esa fue una buena corte. Después hubo buenas y malas cortes en Paraguay, ¿eh? Hubo de todo un poco, ¿eh? En la época, yo mi discusión que tengo, Adolfo, sobre este tema del Consejo de la Magistratura y todo esto, yo les digo, en la época de Stroessner tuvimos muy buenos jueces y no había Consejo de la Magistratura. Stroessner nombraba a los jueces por decreto, lo cual de alguna manera demuestra en una discusión que tuvimos acá, inclusive llegué a escribir algo cuando escribía más que ahora, que la única garantía de independencia del Poder Judicial es la dignidad del juez. Creo que la frase es, o la personalidad del juez, creo que la frase es de Jonathan Cardoso, aquel ministro de la Corte Americana. Porque en el fondo, jueces de Stroessner eran muy buenos y jueces de hoy en día son muy malos. Entonces no es el sistema de elección. No es, en la época de, antes de que Argaña fuera ministro, presidente de la Corte, los sueldos de los jueces eran miserables. Recuerdo en vísperas de fin de año un día hablando en el despacho de el juez Cam Ausina, a quien a lo mejor recordás. Mucho. Ausina. Estaba Raúl Andrada y estaba Quinito Irún, el papá de Sebastián. Quinito, mi amigo. Quinito era juez en lo laboral, Cam Ausina era en lo civil y comercial, y Raúl Andrada era también en lo civil y comercial. Y estábamos los cuatro hablando coloquialmente, con las puertas cerradas, y yo les pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes para pasar este fin de año con lo que ganan? Y la respuesta de Raúl Andrada fue, no vamos a vender una sentencia, no te preocupes, pero algún ahí vamos a alquilar, decía. Y Quinito Irún salió y me dijo, solo la generosidad espontánea y de oficio de un abogado de banco puede ayudarnos a salvar a fin de año. O sea, era una época, Adolfo, en que la camaradería entre jueces y abogados no tenía esa distancia que de repente habrán encontrado. Y no se veía mal. Se veía mal. No se veía, y eso no funcionaba mal, porque no procuraba favor para nadie. Sí. Quinito era capaz de quitarte a tu madre de ser necesario, y lo hacía con total tranquilidad de espíritu. Claro. Cuando Nité Iralaburgo entró a la corte, yo me fui a visitarlo y le dije, yo te pido una cosa, Nité. Ni siquiera ministro le dije. Por favor, no te inhibas. Por favor, no te inhibas, porque si finalmente se te inhiben todos los buenos jueces, el remedio es peor que la enfermedad. Y si hace falta que me saques en contra, que no necesito pedírtelo, hazlo, por favor. Y nunca se me inhibió y nunca me regaló un fallo. Entonces yo creo, ¿verdad?, que Calamandrei tenía razón cuando decía que no hay que ser ni tan amigo ni enemigo de los jueces, pero en un país tan chico como este, donde uno rasca un poco y hay incesto, entonces no es fácil esto y finalmente, insisto, la única garantía es la personalidad del juez, no hay otra. Oye, una buena frase, uno rasca un poco y hay incesto, ¿no? Qué buena frase, te lo voy a plagiar esa frase. Oye, yo quiero recordarte que cuando yo llegué en una de las tantas veces que fui a Paraguay en los 90, llegué para dar una charlita unos días antes de la Convención Constituyente, y alguien en el salón grande de la Corte, había 400 personas ese día, me preguntó qué opinaba yo del Consejo de la Magistratura, que era lo que iban a poner después en la Constitución. Y dije, mire, históricamente el Consejo es una perversión. En Italia fue gatopardismo, en Francia nunca sirvió para nada, y en España fue para cooptar el poder y politizarlo, ¿no? Pero por la experiencia que yo tengo y que he visto, que he estudiado y que vi en España, la cosa no va a funcionar. Pero por supuesto, me dijeron de todo en la charla ese día,
Y al final quiero que recuerdes que ese primer consejo, el primero y el segundo, cambiaron figuritas. Yo te nombro a tu nena si vos me comes a mi mujer. Fue una cosa espantosa. Y quiero que recordemos que el consejo en la verdad no funcionó. Yo creo que funcionó por vez primera con tu hermano. Cuando Enrique fue presidente, otro jodido, ese lo puso en vereda, lo puso en marcha, y la cosa funcionó. Pero yo pienso que los jueces hay que, como en Inglaterra, hay que ir a buscarlos. Vos serías en Inglaterra un firme candidato a ser juez. Un abogado de prestigio, abogado de pro, abogado que ha hecho dinero en la profesión. La reina lo busca. Quiero que recuerdes que los abogados en Inglaterra litigan con toga negra, pero ante el almirantazgo, que es la corte, litigan con toga roja. Para litigar a la roja, con toga roja, no va un chico recién recibido. Mano no podría todavía recibir. Va tipos de nuestra edad, ¿verdad? Que además han hecho una vida profesional impoluta, donde no pueden mostrarle con el dedo nada. Y los jueces son elegidos por la reina de entre los abogados de toga roja. Quiero que veas alguna película inglesa, vas a ver si el juez está de toga roja. Sí. Porque además nunca un chico. Yo fui juez a los 26 años. Que en Inglaterra sería imposible una cosa de esa. Y eso no funciona porque, igual que en la Argentina, que tengo yo consejo de la magistratura del año 94, ya van para 30 años, nunca hemos tenido peor justicia que la de ahora. La justicia, mira, en mi época de juez puede decir que el juez era decidioso, que llegaba tarde, que era amoroso, pero nunca con juez litigaba, un juez cobraba una sentencia, nunca en la vida. Sí. A No, nadie se le ocurría una cosa de esa. Hay un libro de Ferguson que analiza las causas del imperio inglés, que fueron 200 años nomás, la era victoriana, ¿no? 200 años luego. Y él reconoce que el éxito de los ingleses estuvo fundado obviamente en el control de los mares, obviamente en la aplicación de la sociedad anónima como un mecanismo de financiar todas las aventuras que hacían los ingleses a través del mar, en la justicia, notablemente, y el libro dice, y en la Gatling. La Gatling era la ametralladora, es decir, podían matar, con una Gatling podían matar 10.000 negros. Esa es más o menos la explicación. Y la comparación que hace es que el imperio inglés, igual que cualquier imperio, expoliaba a los países invadidos, como hicieron con India, que considera otro de los fundamentos del imperio inglés, pero te dejaban tres cosas, o cuatro. Te dejaban el ferrocarril, te dejaban el inglés y te dejaban la justicia inglesa. Y yo recuerdo que papá decía, Gandhi no hubiese existido si no era bajo el régimen del Commonwealth. Gandhi en Paraguay le hubiese gritado a Stroessner una vez y después sería una hermosa tumba anónima. ¿Verdad? Pero con los ingleses y el derecho a la defensa y el debido proceso y todas esas cosas, Gandhi pudo vencer al imperio inglés. Pudo ser Gandhi. Pudo ser Gandhi, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar en la grandeza de Inglaterra y todo lo que vino detrás de Inglaterra, y una de las razones es la que está señalando, ¿verdad? Y ahí viene uno de los problemas del derecho, ¿verdad? Es decir, en el realismo americano y en el sistema inglés que no es codificado y que se construye el derecho a partir de los jueces, se parece un poco más al derecho romano que nosotros, que somos los herederos del derecho romano, el derecho continental. Es decir, el derecho pretoriano de los romanos pareciera más el derecho inglés que el nuestro. Y nosotros, bueno, nosotros tuvimos el problema de la exégesis francesa, en donde terminaron diciendo que el juez era simplemente la boca de la ley. Pero yo creo, Adolfo, Pero que ese fue por el miedo que Napoleón le tenía a los jueces de la Ancien Regime, ¿no? así mismo, así mismo, así mismo. Mismo miedo que les tengo yo a los jueces de hoy, ¿eh? A los jueces argumentistas y ponderacionistas, Sí, sí, que te sacan de la galera a un gato o a un conejo. claro, te estás pareciendo a García Amado con el tema de la crítica a la ponderación. Pero ¿sabes qué? Mira, si un caso justiciable se resuelve por un sí o un no, Sí.
O un juez puede decir ni. Puede Sí, decir so, que es la combinación. O puede decir tranvía o buzón. sí. Sale por PTT, sale por cualquier lado. Y no lo hacen por dinero, no lo hacen por corrupto, lo hacen por brutos. Lo hacen porque están o por brutos o porque están imbuidos de estas ideas moralistas. Están gobernando Colombia, gobernando Perú, gobernando Guatemala con los tribunales constitucionales y que nos han jodido la vida. Mira, un libro precioso de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral. La catedral es un bar cerca de los tribunales de la ciudad de Lima. El libro empieza donde el autor está charlando con una persona de apellido Zavala. Y en la primera página le dice, oye Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Le pregunta el bar. Y sigue el libro. Entonces yo le copio a Zavala y digo, ¿en qué momento se jodió la justicia nuestra? Tu justicia, mi justicia. ¿En qué Sí, momento se jodió? Y pero, con estas cosas que estamos criticando, bien. sí, pero aún así a mí me hace ruido algo, ¿verdad? Yo siempre a Mane le digo, eh, con él es con el que más discuto, obviamente, por eso lo menciono siempre. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo hubiésemos condenado a los criminales nazis? O sea, Rasbruch, la justicia intolerable. ¿Cómo hubiésemos metido presos todos esos asesinos que fueron capaces de matar a sangre fría mujeres, niños y hombres en una cantidad insultante de 6 millones de personas con desprecio absoluto de la dignidad humana? Entonces yo siempre le digo a Mane, No, pero ese fue un triunfo de la moral por sobre el derecho. Ese es el nuevo derecho que genera la revolución. claro, claro, sí, sí, está bien, Pasa a ser derecho después del hecho revolucionario. claro, está bien, todo lo que quieras, pero resulta que los criminales nazis no podían ser juzgados con la ley nazi. Acordate del juicio de los jueces nazis. Cuando decían, yo Pero apliqué la es que no lo jugaron los nazis. claro. Y sí, pero no cambiaron el derecho, ¿verdad? Por eso Rasmus deja de ser positivista y se vuelve naturalista. Pero en cualquiera de los casos, yo coincido contigo. Hay un gran peligro en abandonar el positivismo o entrar en este neoconstitucionalismo en donde de la constitución que son normas morales juridiciadas, no sé cómo se dice, o, o es la juridicación, Judicializadas. sí, la juridización de la moral, pero es peligroso. El problema es que tenemos jueces de una formación muy limitada. Es decir, no saben derecho, los jueces de antes sabían derecho, los jueces, a lo mejor no sabíamos filosofía del derecho, pero sabíamos derecho positivo. Los jueces de hoy no saben absolutamente nada. Tenemos discusiones espantosas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas corre traslado de las medidas cautelares y no hay forma de hacerle cambiar. Y en materia de caducidad, más allá de que discutamos si la caducidad o la perención de instancia es o no un instituto moral o inmoral, que es una discusión eterna, eh, ellos aplican parte de una ley y parte de otra. Es decir, el Código Procesal Civil tiene una caducidad de 6 meses por inacción de las partes. Y en la ley de contencioso administrativo tiene una caducidad de 3 meses, pero de aquella que nosotros conocimos, Adolfo, que era convalidable. Entonces, dijeron, bueno, la ley procesal civil, dada su característica referida a la materia procesal, deroga implícitamente a la ley de contencioso administrativo, pero deroga solamente en la parte de declarar la caducidad de pleno derecho. Y te declaran la caducidad de pleno derecho con 3 meses. Entonces uno se pregunta, ¿dónde salió esta derogación parcial o esta mutilación de la norma? Y no hay caso. Y en el derecho procesal laboral, que Quinito es alguien que te puede explicar mejor, tuvimos problemas donde el juez llama a absolver posiciones a la parte demandada y llama al gerente de recursos humanos, al gerente general y a cualquiera que se le ocurra. Y Kriskovich, siendo juez, que era uno de los grandes jueces, yo llegué a preguntarle, le dije,
dígame doctor, si el gerente de recursos humanos diga cómo es verdad que hoy es martes, y dice, sí, es cierto. Y el gerente general se le dice, diga cómo es verdad que hoy es miércoles, y dice, sí, es cierto. ¿Qué es, martes o miércoles? Y me dijo lo que le conviene al empleado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más allá de discutir o no si la absolución de posiciones es o no una prueba inconstitucional, ¿verdad? Por aquello de que nadie está obligado a declarar en contra de sí. Además, absorbe uno, absorbe la parte, no los funcionarios de la parte, absorbe Sí, uno, sí, el que la puede obligar, ¿no? Un disparate puede ser, ¿no? a tu Oye, pero a amigo, ver, en el caso tuyo de la caducidad que ya hablaste, vos tenés una norma que yo no sé qué pasó con esa norma, porque es una norma anómala en el ordenamiento jurídico americano, porque la caducidad opera o de pleno derecho o a petición de parte, requiriendo declaración judicial. Si opera de pleno derecho, no requiere declaración judicial. Si es a petición de parte, sí le requiere. Por tanto, una cosa o la otra. Son alternativas encontradas, o una o la otra. Pero tu ley, la única en América Latina, dice que la caducidad opera de pleno derecho y a petición de parte, al sí, mismo tiempo. así La es. norma es incoherente. Ahora te da para cualquier cosa. Ese fue un error de Tuve, Thompson. cuando tu amigo entrañable Raúl Gómez Fruto y mi gran amigo también era juez, tuve una discusión con él porque el testigo, el único testigo del tema era un hermano de una de las partes, ¿no? Y Raúl alegó el argumento de la Corte o la norma de la Corte, perdón, de la Constitución que dice que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo y no se puede declarar dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad y qué sé yo. En contra del pariente. Entonces yo le decía, déjalo A declarar. menos que sea testigo necesario. Sí, sí, a menos que sea testigo necesario. Pero yo le decía, déjalo declarar para ver, para que puedas evaluar el testimonio. No me dijo. Y le digo, ¿y cómo vas a saber si declara en contra de uno o en contra de otro si no lo dejas declarar? Y no me dejó hacer declarar al testigo. Y me fui a la cámara y perdí también. Se confirmó la tesis de Raúl. Pero yo le decía a Raúl, es absurdo, tiene que declarar y el juez tiene que evaluar. Además, esa frase en contra de. ¿Cómo se sabe cuando alguien declara en contra si dice la verdad? Que yo diga la verdad no es en contra de A ni de B. O sea, son esas normas que se escriben y que están fundadas en el principio de la armonía de la familia. Y para cuando la norma se aplica, hace rato que la armonía en la familia no existe y por eso está la pelea. Oye, pero Raúl tenía un código propio, ¿no? Y le fue muy bien, ¿eh? Y le fue muy bien, porque Raúl fue recordadamente un buen juez. Lo que Y pasa es ha que terminado, ha era tenido su vida muy, judicial con desencanto de la gente lo quiere, lo extraña. lo que pasa es que Raúl era sumamente honesto. O sea, podrías estar de acuerdo o no con su criterio, pero jamás podrías poner en duda su honorabilidad. Y eso le dio a él un prestigio y un respeto que todos reconocemos. Es cierto. Era honesto, ¿verdad? Y cuando la persona es honesta, es difícil poder Raúl atribuir, honesto de espíritu, no, no solo de bolsillo, de sí, espíritu. no, de todo. Era honesto con su manera de pensar, era honesto con su manera de hablar, no tenía ningún filtro cuando decía las cosas porque honestamente te decía lo que pensaba, te gustara o no. Pero sí, yo lo conocí a Correa. Te cuento una anécdota de Correa que es muy, muy simpática. El doctor Correa tenía, siendo presidente de la Corte, su despacho abierto. Nunca cerró la puerta. Y la señora Sorensen, que era la secretaria de la Corte, que había venido ya de la Corte de Juanchín Morales, de la Corte de Stroessner, eh, siguió siendo secretaria. El doctor Correa no tocó nada. Y a la señora Sorensen le instruyó que cuando el doctor Bonín, que era su amigo, llegara,
lo hiciera pasar sin hacerle esperar, como a otros abogados probablemente de esa jerarquía. Y un día el doctor Bonín me dice, vamos a hablar con el doctor Correa. Y el doctor Bonín tenía en su cajón una Luger. ¿Te acuerdas de la pistola de los oficiales alemanes de la SS? Era una Luger, una imitación de una Luger perfecta. Se puso la Luger acá en el cinto, se cerró el saco. Yo me imagino entrar a la corte ahora con un revólver simulado, lo que debe pasar. Llegamos a la corte, la señora Sorensen le vio a Bonín y le dijo, pase, pase, doctor. Y entré y Correa estaba ya sentado en el despacho al fondo. Levantó la mano y dijo, hola José María, le dijo, hola José Alberto, dijo Bonín. Yo era el corre de ve y dile, ¿verdad? Nos sentamos los dos y le dice, ¿qué te trae por acá, José María? Y el doctor Bonín se abre el saco, saca la Luger y pone sobre el escritorio del presidente de la corte. Y le dice, excelencia, vengo a pedir despacho. Y Correa cambió el rostro muy serio y le dice, ¿en qué asunto, doctor? Ya no era más José María ni José Alberto, ya eran excelencia y doctor. ¿En qué asunto, doctor? Y en tal caso. ¿Para cuándo quiere el fallo, doctor? Le dice. Y para esta semana. Así va a ser, doctor. Muchas gracias. Le agarró el revólver, se levantó y nos fuimos. Y nadie se ofendía, nadie se enojaba. El doctor Bonín tenía aquellos, recordarás, esos chicles que se llamaban Tú y Yo Adams, chiquititos, eran dos chicles dentro de una cajita. Los ponía en el bolsillo y íbamos a hablar con Correa y la misma escena, pero sin pistola. ¿Y qué le trae por acá, doctor? Le decía, y sacaba un chicle y le decía, vengo a comprar su voto, excelencia. Y el doctor Correa miraba un rato los chicles, agarraba los chicles y le decía, vendido. Y no pasaba nada. No pasaba nada, Adolfo. Era una vida tan simple, tan provinciana y tan respetuosa de los valores y de los principios. Hoy en día... Sí, yo me acuerdo de Correa, mujeriego, a decir basta, ¿no? Solterón, mujeriego, cómo le gustaba a la mujer de Correa. Y había algunas jueces maravillosamente bellas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Ana Didí. Ah, preciosa. Ana Didí Lima, que Correa la miraba y se quedaba subyugado, ¿no? Y murió solterón, Correa. Murió solterón, sí. Acá a media cuadra de mi estudio tiene la casa, o tenía la casa, ¿verdad? Murió solterón. Yo siempre digo que esta calle Iturbe sobre la que estamos, nos tienen que bajar los impuestos porque es insalubre, ¿verdad? Está el Partido Liberal a media cuadra, después está Mendonca, después está Vasconcelos, después nosotros, y abajo ya el colmo, ¿verdad? Después está Marcial Borda ahí en lo de Correa, y abajo el colmo estaba Tuma, otro amigo tuyo, ¿verdad? Entonces, por insalubridad tendrían que bajarnos el precio de los impuestos. Lo recordaste, Oscar Tuma, pobrecito, ¿no? Me contaron que fue una muerte inexplicable la de Tuma porque estando sentado en el escritorio se quedó muerto. Sí, murió en su ley. Se murió en su ley, ¿no? Pero a ver, él se fueron todos y cuando volvió estaba muerto escribiendo a máquina, ¿no? Sí, murió en su Pero ley. alguien me contó que esa noche, después que se fueron todos, recibió una llamada telefónica, estaba el teléfono arriba del escritorio, donde le dieron la noticia que él no esperaba, que había perdido un pleito muy, 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 muy importante para él, ¿no? Que puede ser que eso le haya dado un síncope cardíaco, porque era un tipo muy sano el turco. Era sano. Era sano. Era muy Gimnasta, emotivo. importante, fuerte. Sí. Un síncope, ¿no? Y estaba tan desanimado judicialmente, Tuma, tan desanimado, tan en contra de las cosas que veía, que pasaba, que criticaba. Yo un día me llamó por teléfono del programa radial que tenía los sábados, los domingos, Sí. me acuerdo, a la mañana, que decía incendios contra quien había que decir, le incendiaba a Paraguay, ¿no? Sí. Pero él estaba muy en contra, otro tipo honesto, ¿no? Otro tipo honesto. Muy honesto, muy honesto. Él no aprendió, yo le decía a Oscar, siempre le decía, el problema, Oscar, vos tenés que entender que así como el corredor desarrolla buenas piernas y el nadador buenas espaldas, los abogados tenemos que desarrollar buenos jugos gástricos, porque tenemos que digerir muchos sapos.
vivimos comiendo sapos y es una profesión que tiene, yo creo, la mejor del mundo. Yo hubiese querido que todos mis hijos sean abogados. De los 5 hasta ahora, 2 me salieron abogados y bueno, una todavía no, es muy joven, pero para mí es la mejor profesión que se puede. Y en un mundo como este, en donde en teoría el Estado de Derecho funciona, ser abogado te da una ventaja comparativa increíble y una versatilidad impresionante, ¿verdad? Pero yo le decía a Oscar, hay que aprender a digerir esto, porque nuestro esfuerzo lo juzga un tercero. Es decir, en todas las otras profesiones, el esfuerzo que uno hace y la buena praxis que pone al servicio de la causa da buenos resultados, ¿verdad? Pero en nuestra profesión, uno puede hacer el mejor trabajo del mundo, que es un tercero el que decide si hiciste bien o no el trabajo. Y eso me llevaba a una discusión que tuve con Enrique Sosa cuando era ministro de la Corte, en donde yo sigo criticando como instancia de revisión el recurso de casación. Porque yo le decía a Enrique y le discutía con Oscar que el recurso de casación tiene el mismo problema de contaminación que tiene un caso concreto, en donde intervienen sentimientos, realidades políticas, dinero, debilidades humanas, miseria. En cambio, el sistema argentino ¿cómo que se llama?, de votos, de fallos plenarios, es un fallo que se dicta en una instancia casi académica. Entonces yo le decía, un recurso de casación, en el caso de Lino Oviedo, tiene el mismo problema que el fallo que condenó a Lino Oviedo. En cambio, discutir en un tribunal plenario un problema y sacar un criterio definido, vinculante, sin vinculación con el caso concreto, permite la libertad de los magistrados de poder opinar libremente, sin ningún tipo de presiones. Yo te cuento eso que estás diciendo. Eso que estás diciendo surgió en la provincia de Santa Fe hace casi 35 o 40 años. Antes no era. Porque nosotros tenemos orgánicamente un tribunal común de 3 jueces, un tribunal integrado cuando hay cierto monto de pena dando vuelta, de 5 jueces, un tribunal pleno de todas las salas de una misma cámara y un tribunal plenario de todas las cámaras de la provincia. Entonces, tengo cámara de Santa Fe, vos tenés un plenario, sería la cámara de Asunción, la de Concepción, sería un montón de jueces. Te tarda un montón de tiempo hacer una calcular 15 días cada juez, 2 años tener una sentencia para salir. Pero lo bueno de eso es que la sentencia que se dicte es una sentencia que vincula a los jueces, mayorías y minorías, y tiene que ajustarse a eso. Y eso se hizo a raíz de un trabajo que yo publiqué en los años 70 y tanto, de un uruguayo ilustre, Adolfo Gersi Vidar, que lo llamó jurisprudencia, principio de igualdad constitucional y jurisprudencia discordante. No es razonable para el hombre de la calle que vos un mismo asunto lo ganes en la sala 1, lo pierdas en la sala 2 y si fuera posible lo empatares en la 3. No es razonable. Estamos discutiendo la misma exacta cosa. En unas personas tiene que ser resultado igual para que esto sea científico, ¿no? Entonces se dijo que las partes, para evitar sentencias contradictorias y lograr la unificación de la jurisprudencia, era necesario un tribunal pleno, un tribunal plenario. Pero las causales son unificar jurisprudencia, lo que supone que ya hay jurisprudencia discordante, o evitar jurisprudencia contradictoria, lo que supone que no tengo teoría discordante, voy a discordar yo con mi sentencia de lo que ya está dicho por otro tribunal anteriormente. Si eso se hace, se convoca un tribunal, se abre una causal recusatoria, porque el tribunal está llamando a un tribunal donde no hay sentencias contradictorias para evitarla, está diciendo al grito que va a fallar en contra de lo que se dice siempre en la jurisprudencia de la Cámara. Entonces él dijo, mira, en lugar de hablar de un caso concreto, hablemos en defecto de caso concreto. ¿Qué es lo que vos estás diciendo?
Pero un idiota, como siempre, no, eso es un caso abstracto, no, el caso abstracto es otra cosa, ahí no hay caso. La estoy diciendo, yo tengo un caso, pero no lo estoy vinculando a Alvarado con Riera, que va a ser el acordado número 2. Y allí sí es plenamente académico. La prescripción se compra desde tal día o de tal día. Y no digo frente a cuál asunto. Se vota democráticamente, se llega a un resultado y la mayoría impera sobre la minoría. Entonces se unifica la jurisprudencia sin necesidad de molestar en el pleito común entre Alvarado y Riera 7 años para una sentencia. Y se cumple la finalidad del derecho de hacerlo predecible. Claro. Porque pero ya no, vos sabés que ya no se utiliza más, ¿no? Porque son tantos los camaristas y tanto el tiempo que demanda. Una sentencia hoy demandaría unos 300 días hábiles, sumando los camaristas y los días que tienen para fallar. O sea, no, 3 años, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ya cayó en desuetudo eso. Claro, cuando nosotros teníamos el Código Civil y el Código Comercial, la excepción de incompetencia de jurisdicción estaba cantada. Es decir, presentaras la ejecución hipotecaria en lo comercial o presentaras en lo civil, te comían la excepción de incompetencia. Y en ese entonces había 3 salas y solamente había jueces de segundo grado en Asunción. Una de las salas estaba formada por Telechea y la otra no me acuerdo si estaba todavía Mendonca. Y ellos hicieron un fallo plenario. ¿No estaba Choca ahí? ¿No estaba Choca ahí? No, Choca estaba estuvo después en la época de Argaña. Yo te estoy hablando cuando yo me recibía ya por el año 76, 77. Y cansadas las cámaras de estudiar excepciones de incompetencia, se reunieron las 3 salas, hicieron un librito así, en donde resolvieron los criterios. Se acabaron las excepciones, Adolfo. Se acabaron las excepciones. Uno ya sabía cuál iba a perder. Entonces, yo creo que esos fallos plenarios son una solución. Ahora habría que resolver este tema de multitud de salas que hay en este momento. ¿Cómo resolver eso? Pero yo veo que los fallos de casación no funcionan porque en definitiva se dictan en el caso concreto de vuelta. Sí. Habría que buscar una solución. Y como estas miles, es decir, a lo largo de la vida profesional uno se va encontrando con un montón de estos problemas, como los conflictos entre embargo preventivo y embargo ejecutivo, cuál caduca, cuál no caduca. Tampoco la gente entiende la caducidad del juicio ejecutivo con la caducidad general. Y he visto jueces que regulan honorarios en caducidad de juicios ejecutivos, por ejemplo. O sea, de caducidad en la preparación del juicio ejecutivo. No entiendo. Y tenemos un montón de problemas así que hay que resolver, pero nunca tan vigente estuvo aquello de que cada maestrito tiene su librito ahora en Paraguay. Cada juez tiene su codiguito, ¿no? Así mismo. Cada uno tiene su código y cada uno lo aplica a su manera y sobre todo hay mucha soberbia en el ejercicio de la profesión y la proliferación de universidades hizo que tengamos abogados de todos los tipos y colores en este momento. Hay 60.000 abogados matriculados. Entonces, se perdió la profesión, ¿no? Se perdió la profesión. Así es. Porque además, mira, de eso, a ver, los abogados que litigan de verdad son siempre los mismos. Son siempre 300 abogados, 500 abogados, el resto. Pero desapareció del mercado laboral, desapareció el juicio sucesorio. Lo lleva la nena o la sobrina de la familia. Del almacenero tiene un hijo, un sobrino, un nieto abogado que le lleva las cuentitas que se las cobra. La ejecución hipotecaria de mi país y el calendario desaparecieron por la inflación. Ya no hay créditos prenatarios ni créditos hipotecarios. Es decir, se va agitando el bagaje de juicios posibles. Y entonces, como ya no hay sucesiones, pues ahora judicializamos la política. Sí. Y ahora va todo, de eso nos entretenemos. Cuando yo era estudiante,
yo siempre criticaba a los profesores que eran muy severos en la calificación de las notas y aplazaban a los estudiantes, porque sostenía yo la ley de la naturaleza, la ley de la selva. Cuando salgamos a la profesión va a hacer que los vivos sobrevivan, o sea, un poco darwinismo, y los muertos, los malos, desaparezcan. Cuando llegué a los años que llegué, me di cuenta que hace mucho ya que era un error lo que yo decía. Y yo cuando fui profesor fui severo también en la calificación, a tal punto que después me quedé sin alumnos. Y yo llamaba a la facultad y decía, ¿cuántos se inscribieron? Y 35, profesor. Bueno, voy a empezar la clase, los exámenes a las 7. Llegaba y ausente, 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 ausente. Y finalmente tomaba 3 exámenes. Me cansé de tomar exámenes a 3 de 35. Y ahí me di cuenta que realmente era un error mi razonamiento, porque al final las personas que no pueden pagar un buen abogado caen en manos de esos malos abogados. Y como me decía el doctor Bonín, el valor del pleito lo pone el cliente, no el abogado. O sea, un pleito de $1 millón para un millonario no es nada, pero un pleito de un terreno de 12 por 30 por una viejita que la van a desalojar es su vida. Entonces el valor del pleito no lo ponemos nosotros, lo pone el cliente, decía el doctor Bonín, ¿verdad? Y decía muchas cosas más. Decía, por ejemplo, los honorarios pagan luz, agua y teléfono, pero jamás pueden ser un obstáculo para arreglar el pleito. Era un maestro realmente en las cosas Pero que era tenía. otro tiempo y otra vida, ¿eh? Sí, yo recuerdo un médico muy famoso acá se equivocó, un oftalmólogo, y le cortó el nervio óptico a una chica y la dejó ciega. Y bueno, y se resistió a reconocer el error, terminó en un pleito y nosotros fuimos los abogados de la ciega. Y le ganamos el pleito al oftalmólogo y ¿cómo que se llama? El oftalmólogo vino y pagó todas las cuentas y qué sé yo. Pero después nos toca un pleito al revés. Una mujer que muere en el parto de tétano por un error de los médicos aparentemente. Nosotros fuimos abogados de los médicos ahí. Cuando terminó el pleito y perdió el cliente y ganaron los médicos esta vez, se llamaba Marcel Caballero el señor. Viene Marcel Caballero y pide hablar con el doctor Bonín. El doctor Bonín me llama a mí, estábamos los dos, y el señor Caballero le dice, doctor, vengo a cumplir con mi obligación y a pedirle que tenga una consideración conmigo. Vengo a pagar los honorarios que perdí en las 2 instancias. Y el doctor Bonín le dice, mire, señor Caballero, usted perdió mucho más que un pleito. Usted perdió su mujer y su hijo. No tiene nada que pagar. Les ruego me disculpe, hicimos solamente nuestro trabajo. Nunca le cobramos honorario al que perdió con esta frase de Bonín. Ese tipo de escuela es la que yo recibí y ese tipo de escuela es la que pretendo transmitir acá en el estudio. Porque realmente... Y esa anécdota de Marcel Caballero tiene historia. Después yo entré a ser abogado del banco y había un chico de apellido Caballero que tenía problemas en riñones. Y después me enteré que era hijo de Marcel. Y el Marcel Caballero le dio un riñón a su hijo. Luego el hijo se le estropeó el otro riñón y terminó muriendo, ¿verdad? O sea, ese señor perdió a su mujer, a su hijo en el parto y después perdió este otro que tenía por problemas renales. Oye, esa anécdota de Baní me gustó mucho, ¿no? Usted perdió a su mujer y su hijo, ¿no? Perdió más que un... Sufrió bastante. Oye, llevamos más de una hora conversando, y esta última anécdota es un buen fin de charla, porque además deja una moraleja. Es un final con moraleja, ¿no? Como eran las fábulas de antaño. Te dejo un minuto más para que des un último pensamiento que nos está escuchando y te dejo en libertad. Muchas gracias, Adolfo, sobre todo por la invitación. Y si pudiera decir algo, yo quiero decirle a los chicos jóvenes que el secreto del ejercicio de la profesión es, como decía el mismo doctor Bonín, se ejerce pensando, perdón, se ejerce sudando y se gana pensando. Yo le pido a los chicos que estudien derecho, que no se cansen de estudiar,
El derecho es inagotable, el derecho es probablemente una de las mejores herramientas que el hombre ha creado en la vida, es el que garantiza la paz social y es el que permite esta convivencia en sociedad que hoy tenemos, que está desquiciada y que requiere una revalorización de los valores de las antiguas virtudes. Y entre ellas estaban la verdad y la belleza, la justicia, que hacen que la sociedad pueda funcionar como nosotros la conocimos, aquella sociedad sencilla, aquella sociedad sin estridencias, y que lean si pueden la civilización del espectáculo de Vargas Llosa y se den cuenta que estamos realmente viviendo un mundo con mayor información, pero con menor conocimiento. Necesitamos que la gente estudie y que aprenda a conocer lo que realmente la humanidad nos enseñó para no volver a repetir los errores, Adolfo. Manuel, un abrazo grande, gracias por esta compañía. Hasta pronto y hasta siempre. Un abrazo. Hasta siempre, Adolfo, hasta siempre. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Adiós.